Gracias a todos. Yo soy Laura Sánchez, trabajo en el CEI Valencia, en el área de comunicación y proyectos, y hoy lo que vamos a ver son todos aquellos recursos que ofrecemos desde los CEIs de la Comunidad Valenciana a la disposición de todos los agentes y de todos los emprendedores y empresas que quieran utilizarlos y que son gratuitos y que están en nuestra página web. Antes de empezar, me gustaría decir que esto es una iniciativa del programa de capacitación de agentes que está financiado por la Generalitat Valenciana y el BACE, y que estamos encantados de que os hayáis inscrito en esta actividad. Sí que es verdad que me gustaría, no voy a contaros qué es el CEI porque no estamos aquí para eso, pero sí que me gustaría saber si ya nos conocíais y si sabéis lo que hacemos. Sí, ya os conocíamos. Vale, perfecto. Pues entonces, si ya nos conocéis, más vale que os contemos que lo que nos dedicamos es, desde hace más de 30 años, a transformar ideas en proyectos innovadores y sostenibles. Entonces, eso que hacemos nosotros desde aquí, nos gusta hacerlo utilizando algunas herramientas que ya conocéis y otras que a lo mejor no conocéis tanto, y esas mismas herramientas que nosotros utilizamos para ayudar a los emprendedores y a las empresas, las ponemos a vuestra disposición para que las podáis utilizar. Entonces, sin dar más tiempo para empezar, voy a compartir mi pantalla y empezamos con la presentación. Sí que os diré que cuando abra la presentación y lo ponga en pantalla completa, ya no voy a ver el chat. Entonces, si en algún momento tenéis cualquier duda o cualquier consulta, necesito que os abráis el micro y me la hagáis directamente. Si no, si la hacéis por el chat, sí que necesitaré que Lourdes me avise. Y si no, de todas formas, al final de la sesión dejaremos unos minutitos para que podáis consultar lo que queráis. De todas formas, os lo he dicho, yo casi que prefiero que me interrumpáis en el momento y veamos esas dudas en el momento cuando estamos con la presentación, pero si no, al final también habrá momentos. Sí que voy a hacer, digamos, toda la parte de la presentación que se os enviará cuando termine la sesión, y luego os enseñaré dónde está toda esa información que vamos a ver en la presentación en la web, ¿vale? Para que sepáis ubicarla. Pues vamos allá. Entiendo que ya estáis viendo mi presentación, ¿verdad? Y bueno, esta es nuestra sesión de hoy. En la presentación veis que tenéis también mi correo electrónico por si me queréis consultar cualquier cosa, ya sea hoy o en cualquier momento. Tenéis ahí apuntado. Y esto es lo que hacemos principalmente y lo que tratamos de que hagáis también vosotros, ¿no? Innovemos entre todos, que crezcamos y que transformamos eso. Ideas en proyectos y empresas innovadoras y sostenibles. He querido empezar con esta diapositiva, que no sé si la conocéis, que es el mapa de agentes del ecosistema emprendedor, que considero que es muy importante y que es como la base de todos nuestros recursos, ya que en este mapa lo que hacemos es que hemos detectado o buscado todas aquellas entidades que os dedicáis a prestar apoyo al emprendedor en cualquiera de sus fases, ya sea cuando solo tiene una idea y está empezando pero no tiene claro cómo emprender, a cuando ya tiene un negocio porque lo acaba de empezar o más adelante. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos geolocalizado en un mapa todas estas entidades y con vuestra ayuda, a través de un formulario, hemos detectado qué tipo de servicios son los que prestáis y los que prestan el resto de entidades al ecosistema emprendedor. Entonces, ¿por qué es interesante este mapa y es interesante que lo compartáis con los emprendedores que lleguen a vuestras oficinas? Pues porque en este mapa el emprendedor puede ver desde su zona, es decir, a su alrededor, qué entidades le pueden ayudar según en cada fase del proyecto en el que esté. Si veis en la captura de pantalla, las hemos desglosado por tipo de entidad, es decir, administración pública, los CEIs, las cámaras, universidades, las agencias de desarrollo local, mancomunidades, etc. Y esa es una forma de buscar quién te puede ayudar, pero también podéis buscar directamente por zona o directamente por la entidad que queráis localizar. ¿Vale? Aquí veis que tenemos más de 800, entonces creo que el mapa está muy completo y es un mapa que seguimos actualizando, es decir, no es que subamos las entidades y nos olvidemos, sino que seguimos en contacto con vosotros para que si ofrecéis nuevos servicios, que nos lo comentéis. Entonces simplemente compartir, que tenéis ahí la página web, es mapadeemprendimiento.com, entonces eso, que lo podéis compartir con vuestros usuarios, también os enseñaré dónde está en nuestra página web y es totalmente gratuito. Aquí es
una descripción un poco de los distintos tipos de entidades que os he comentado que aparecen en este mapa y las cantidades. Como veis, hacemos un trabajo de búsqueda intensivo y hay bastantes entidades. Aunque si alguno de vosotros os resulta que os habéis buscado y no estáis, pues comentádnoslo que os incluimos. Vale. Y luego, como ya nos conocéis y sabéis un poco a qué nos dedicamos, bueno, ayudamos a los emprendedores a través de distintas formas y una de ellas es a través del conocimiento compartido que decimos nosotros. Y esto lo hacemos a través de la plataforma Emprenengines. No sé si conocéis la plataforma Emprenengines como tal. Si habéis entrado, habréis visto que es un poco, a mí me gusta decir con cariño que es un monstruo, porque hay muchísima información y tenemos muchísimas páginas. Dentro de Emprenengines tenemos lo que nosotros llamamos canales, que son como otras páginas web. ¿Y qué podemos ver en estas páginas web? Para que os hagáis una idea, que seguro que os suena, Emprenengines es como la madre y tiene diferentes hijitos. Y los hijitos son estos canales o estas páginas web. ¿Y cuáles son esos hijitos? Bueno, pues es la página web de CEI Valencia, la de CEI Alcoy, CEI Castellón, CEI Elche. Luego tenemos canales más focalizados, por ejemplo, en autónomos, que es trabajadores autónomos. Tenemos uno que es para las empresas, para que puedan colgar sus contenidos y hacer difusión de tanto sus ofertas como sus demandas, como sus noticias, que sería Páginas Naranja. Luego tenemos un canal nacional, un canal de desarrollo local. Es decir, hay un montón de canales, depende de qué tipo de contenido queramos buscar. Normalmente vosotros iréis a buscar al CEI que esté pues, más cerca de vuestro entorno. Cualquiera de esos 4 páginas web, ¿no? CEI Alcoy, CEI Valencia, CEI Castellón o CEI Elche. Pero que sepáis que en la parte de abajo de la plataforma, al final del todo, a la derecha, tenéis el listado de todos aquellos canales que engloban Emprenengines. Esta plataforma, como que tiene muchas páginas web, recibe muchas visitas. Estamos hablando de más de 15.000 visitas diarias. ¿Esto por qué es importante? Es importante para vosotros, pero también es importante para los emprendedores a los que vosotros atendéis. ¿Por qué? Porque esta plataforma no solo es un espacio en el que nosotros publicamos información, sino que se basa en que las propias empresas puedan compartir su información, es decir, sus noticias, sus contenidos, todo aquello que consideren que es interesante de compartir con el resto de emprendedores y empresas. El que las empresas puedan publicar es algo totalmente gratuito y que es verdad que posiciona muy bien a sus páginas web. ¿Por qué? Porque, como sabéis, cuando Google posiciona, siempre valora mucho que otras páginas con una autoría importante te redireccionen a ti, y en este caso Emprenengines es un referente de emprendimiento ya no solo en la Comunidad Valenciana, sino a nivel de Google de posicionamiento muy importante. Entonces, esto es algo que es interesante que se lo comuniquéis a vuestras empresas, que pueden publicar de forma gratuita. Además es súper sencillo porque solo hay que darle un botón, que luego os contaré cuando veamos la página web, y esto va a hacer que, bueno, su visibilidad aumente. ¿Y qué tipos de contenidos son los que vais a encontrar y los que pueden publicar las empresas? Bueno, pues son, digamos, estos 3 tipos de contenido. Por un lado tenemos la parte de agenda, que son todas aquellas actividades y pues, eventos, tanto físicos como de forma virtual, en los que tratamos de dar sobre todo formación, y que según el CEI en el que entréis, pues vais a encontrar actividades de esa zona y transversales, es decir, por ejemplo, las actividades que hacen de forma virtual, pues las podéis encontrar en todos los CEIs. En Emprenengines, la web de emprenengines.es, es verdad que tenéis todos los eventos que se publican en todas las páginas que pertenecen a Emprenengines, ¿de acuerdo? Entonces es una página de consulta que, bueno, podéis ir revisando porque, como os decimos, la mayoría de las actividades suelen ser gratuitas. Sí que es verdad que hacemos algunas cobradas, pero la mayoría de las actividades que se publican en la página web son gratuitas y abiertas. Luego tenemos la parte de información, que ya es más pues noticias, artículos, entrevistas, presentaciones, enlaces, anuncios, y como os he dicho, no solo los que nosotros publicamos, de contenidos que consideramos interesantes y de redacción propia, sino todos aquellos contenidos que publican el resto de empresas. Y luego la parte de actividades, que ya entraría más convocatorias, que esto sí que es muy importante porque entiendo que vosotros de forma habitual soléis consultar las ayudas que están disponibles para vuestros emprendedores. Entonces, que sepáis que en todas las páginas de los CEIs y en Emprenengines tenéis una pestaña que es convocatorias, en la cual están desglosadas tanto las convocatorias a nivel local como a nivel más provincial, nacional e internacional. ¿De
acuerdo? Entonces esto se puede consultar cuando queráis. Solemos hacer una búsqueda pues eso, muy profunda de todas las convocatorias que están abiertas y las publicamos de forma habitual. Os he dicho al principio que Emprende Junts recibe más de 15.000 visitas y no es una cosa, un dato que me he inventado. Os dejamos aquí las cifras para que veáis que es una plataforma y una web de consulta muy habitual y que es interesante estos datos, por lo que os he dicho, sobre todo para las empresas que publican sus contenidos aquí. Y ahora, esto es lo que vamos a ver cuando terminemos la presentación, que es el dónde encontrar estos recursos que vais a utilizar tanto vosotros como vuestros emprendedores o emprendedoras. En este caso, la captura de pantalla es de Ciberente, pero como os he dicho, os voy a explicar dónde lo podéis encontrar en cualquiera de las páginas web. Y empezamos ya con los tipos de recursos. Antes de comenzar, me gustaría saber, me habéis dicho que sí que conocíais el CEI, pero ¿habéis utilizado alguna vez los recursos para emprender que están en nuestras webs? Si no queréis abrir el micro, podéis levantar la manita, que la manita creo que es algo que sí que puedo ver. Vale, Lorena me dice que sí, estupendo. Vale. Si el resto no los ha utilizado nunca, pues vamos a ver qué tipos de recursos son los que podéis encontrar y cómo los podéis utilizar. Bueno, vale. Todos estos son los diferentes tipos de recursos que podemos encontrar en Emprende Junts. Tendremos autodiagnósticos, plan de empresa, memofichas, guías. Este es un breve resumen de lo que es cada cosa, simplemente para que lo tengáis cuando recibáis la presentación. Pero ahora vamos a ver al detalle para qué sirven todos estos recursos, ¿vale? Y vamos a empezar por los test. Tenemos, creo que son ahora mismo 12 test de autodiagnósticos empresariales. ¿Y esto qué es? Bueno, pues no son más que test o formularios que el emprendedor puede rellenar de forma independiente, desde su casa, desde su ordenador, y una vez termina ese cuestionario, automáticamente va a recibir las respuestas de esa evaluación que se ha hecho. Como veis aquí a la derecha tenemos los diferentes test que están disponibles, pues tenemos el test del emprendedor, ¿por qué? Porque es importante, aunque muchas veces decimos, ¿un emprendedor nace o se hace? Bueno, pues las dos cosas, ¿no? Pero bueno, es interesante saber desde qué punto de partida empezamos, ¿no? ¿Cómo soy? ¿Yo seré un buen emprendedor? Si decido emprender, ¿tengo cosas a mejorar? ¿No? Esto es algo que bueno, está bien saber porque te va a dar tus puntos fuertes y tus puntos débiles y saberlos desde un principio nos va a ayudar un poco pues, a ver qué áreas son las que deberemos mejorar. Luego, otro de los test que también son muy demandados es el test de valoración de la idea, que te va a permitir saber en qué estado se encuentra esa idea. Pues si le tienes que pegar un empujón, si está muy verde como para empezar a plantearse como proyecto, o si ya está más trabajado y ya puedes, digamos, empezar más recientemente. Luego tenemos el test del diseño, que esto es principalmente frente a la página web y demás, igual que el de posicionamiento SEO, que también es muy interesante. Luego tenéis el test de digitalización PYME, que como sabéis, ahora están dando muchas ayudas para la parte del kit de digitalización y demás. Bueno, pues este nos sirve para saber un poco en qué grado estamos actualmente. Luego tenemos pues, el test de internacionalización, el de responsabilidades jurídicas, el de trabajo en equipo. El trabajo en equipo también es muy interesante, sobre todo ver los resultados que te dan, ¿no? Porque muchas veces creemos que, claro, venimos de estudiar en el colegio, en el instituto, en la universidad, de hacer un montón de trabajos en equipo, pero como sabéis siempre está el típico que se escaquea o el típico que delega mucho a los demás o el que asume todo el trabajo o el que cree que sabe trabajar en equipo y luego no hace caso a los demás. Es decir, todas estas cosas es más a nivel un poco personal, ¿no? Pero te da una valoración bastante real de cómo eres tú y no como tú te crees que eres. Entonces esto es interesante hacerlo sobre todo cuando vas a empezar a trabajar en equipo. Es verdad que entiendo que cuando van emprendedores a trabajar con vosotros, al principio pues igual son hombres y mujeres orquesta, ¿no? Y lo hacen todos solos, pero sí que es verdad que poco a poco pueden tener que ir integrando a personas en su equipo y bueno, pues es interesante un poco saber qué factores son los que predominan entre estos miembros y cómo estás tú. Y luego tenemos el de impacto social y ambiental, que es una valoración del nivel de sostenibilidad que tiene la empresa. Sabéis que el tema de la sostenibilidad ahora mismo está muy de moda, ¿no? Porque es un requisito fundamental de aquí a 2030 que debemos cumplir todos, ¿no? Es un trabajo que se hace
en conjunto y pues es interesante saber qué criterios son los que cumple tu empresa o en qué puntos deberías de mejorar. Como os he dicho, son test que se hacen de forma individual a través de la plataforma y que conforme terminas te dan el resultado de forma inmediata. Después, las memofichas. Este es como nuestra joya de la corona. Las memofichas son todos aquellos trámites y requisitos que sabéis que tienen que hacer los emprendedores y emprendedoras para constituir una empresa, ¿vale? Pues explicados de forma muy sencilla y con toda esta información, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar en estas memofichas? Bueno, pues mira, lo tenemos aquí. Desde las formas jurídicas, pues estoy pensando en montar ya mi empresa, pero no sé cómo constituirme. Luego, como sociedad limitada, sociedad anónima, me monto una cooperativa. ¿Qué diferentes tipos de formas jurídicas hay y cuáles me convienen y por qué? Bueno, pues esta información la podemos encontrar en el área de formas jurídicas. O, por ejemplo, pues tengo que empezar a hacer contratos y no sé cómo los tengo que hacer, no sé dónde los tengo que llevar, no sé cómo lo tengo que gestionar. Bueno, pues tenéis toda la información. O si voy a trabajar con un socio, debería hacer algún tipo de contrato, qué es eso del pacto de socios, cómo lo tengo que configurar, ¿vale? Todas estas cosas las podéis encontrar en este tipo de recursos que son las memofichas, como os digo. Hay más de 200 y es un recurso que está completamente actualizado a lo que se tiene que presentar a día de hoy. Tenemos un equipo de asesores que se dedican a esto y que cualquier nuevo trámite que se haya implementado o cualquier cambio en estas áreas se actualizan de forma inmediata en la web. Entonces es muy interesante que si tenéis emprendedores que pues, no saben muy bien cómo gestionarlo, es un buen sitio donde acudir. Después tenemos las guías de actividades empresariales y las fichas de actividades empresariales. Estos dos contenidos son muy similares, pero tienen una gran diferencia y es que, por un lado, las guías son unos documentos mucho más extensos, de entre 50 y 70 páginas, en las cuales se desarrolla como si fuese un pequeño modelo de negocio de diferentes actividades empresariales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estas guías? Pues en estas guías tenemos la descripción de la actividad, qué se hace, cómo se hace, por qué, cuál es el contexto social, cómo está el mercado en el momento en el que se crea la ficha, ¿no? ¿Qué competencias tengo? ¿Cuánto dinero tengo que invertir? ¿Cuánto necesito al principio para poder montarlo? ¿Cómo lo voy a recuperar? Si necesito más o menos gente, ¿dónde puedo encontrar información? Es decir, un análisis DAFO, un análisis del mercado, un análisis de todo eso que tiene, toda esa información que tiene que buscar el emprendedor al principio. Bueno, pues partiendo de estas guías se hace mucho más sencillo tener que actualizar esa información, ¿no? Está claro que es un punto de partida, no vale como con esto ya tengo mi modelo de negocio, pero sí que hay muchísima información que nos va a ayudar justamente en el área de actividad que queramos emprender. Esto mismo, pero de forma súper resumida, en una cara por delante y por detrás, es lo que vamos a encontrar en las fichas. Las fichas sí que es verdad que os digo que están como mucho más actualizadas. ¿Por qué? Porque es un contenido que al ser más breve nos permite actualizarlo con mucha más asiduidad. Las guías, que es un contenido que lleva mucho más trabajo y mucha más elaboración, es verdad que vais a encontrar desde a lo mejor desde 2015 hasta ahora y vamos actualizando 2 o 3 cada año. Pero las fichas, como os digo, al ser mucho más breves, vais a encontrar mucha más actualización y negocios a lo mejor mucho más actuales, ¿no? De los que os están demandando más ahora. ¿Veis? Aquí podéis ver los diferentes tipos de actividades que aparecen en las guías y en las fichas, pues son de asistencia social, de atención sanitaria, de hostelería, que hay mucho, de tema de reciclaje, de formación, de ocio, de informática, todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías, ¿vale? Estamos trabajando siempre y buscando nuevas guías para crear. También, como os digo, en esta parte es verdad que vosotros nos ayudáis mucho porque si al ser los que, digamos, de forma más asidua consultáis este tipo de material, si vosotros detectáis que, por ejemplo, tenéis un montón de emprendedores de un sector que nosotros no hemos contemplado, bueno, pues que sepáis que estamos abiertos a que nos digáis, oye, tenemos muchos emprendedores que, no lo sé, por ejemplo, imaginad, que nos piden cómo hacer una vinoteca. ¿Vale? Pues si detectáis que justamente es un tipo de negocio que ahora mismo está muy de moda y del cual nosotros no hemos creado un recurso,
que nosotros agradecemos infinitamente que nos lo digáis para que podamos trabajar y crear nuevos recursos, porque al final nuestra idea es poder dotaros de todos aquellos recursos que os puedan ayudar para al final fortalecer el ecosistema de emprendimiento valenciano, ¿vale? Entonces, es algo que, como digo, agradecemos un montón. Si detectáis que nos falta alguna información, que nos lo digáis. Luego, ¿qué más recursos tenemos? Pues los manuales. Como sabéis, porque os llegan todos los días a emprendedores, cuando alguien quiere emprender, normalmente tiene o debería tener bastante conocimiento en el área o en el sector en el que quiere emprender. Pero si bien es verdad que al principio, pues por tema de recursos, solemos emprender una o dos personas solas, no todos sabemos de todo. Y al principio, para montar el negocio, hay que saber un poco de todo. ¿Por qué? Porque nos va a hacer falta. Nos va a hacer falta saber de nuestro sector, nos va a hacer falta tener conocimientos en ventas, en marketing, nos va a hacer falta tener conocimientos en administración, porque sabemos que al principio pues, a lo mejor no podemos contratar un gestor desde el minuto uno, entonces pues, hay que hacer los trámites uno mismo y hay que tener ese tipo de conocimiento. Necesitamos tener información sobre finanzas, cómo voy a gestionar yo, cómo voy a hacer mi plan económico financiero, cómo voy a llevar mi contabilidad, cómo voy a llevar las redes sociales, ¿no? Que esto pues, es algo que también está muy de moda, ¿no? Al final, en redes sociales el que no está no existe y nos abre muchas puertas para poder vender nuestros productos o nuestros servicios, pero no tenemos por qué saber de redes sociales. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues vamos creando una serie de manuales que son como si hicieseis un mini máster, ¿vale? Sobre cada una de estas áreas, de estos sectores, para que tengan los emprendedores y emprendedoras esta información y por lo menos puedan salir del paso al principio. Que si van creciendo y tienen que incorporar gente a cada una de estas áreas, pues lo puedan ir haciendo bien y que también tengan ese conocimiento de decir, vale, yo necesito esto, me lo va a hacer otra persona, pero yo sé de lo que estoy hablando y sé lo que necesito y lo que le voy a pedir. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso son como libritos de las diferentes áreas que consideramos imprescindibles que deben conocer todas aquellas personas que quieran emprender, aunque sea de forma muy superficial, pero ya os digo, os va a dar esos conocimientos básicos sobre estos temas que al final pues, son muy importantes. Vale. Y ahora que entramos en una serie de recursos que a mí me gusta explicar de la siguiente manera. Cada persona sabéis que es diferente y al final somos mundos independientes y no todos aprendemos igual y no todos entendemos la información de la misma forma. Sabéis que hay gente que cuando le cuentas la información la entiende súper bien y súper rápido, o hay gente que a lo mejor necesita leer esa información, necesita que le deis documentos en forma de texto para poder entender mejor esa información. Sin embargo, hay gente que necesita algo mucho más visual y para eso hemos creado, por ejemplo, este tipo de recursos, ¿no? Que son infografías. En un golpe de vista muy rápido, a través de palabras clave, a través de iconos, a través de guías de conceptos, ¿vale? Así como unos recursos muy, muy sencillos, representamos este tipo de información. Como os digo, como no todo el mundo entiende ni adquiere los conocimientos de la misma forma, vais a encontrar, digamos, como la misma temática en diferentes tipos de recursos. Es decir, podéis encontrar, por ejemplo, en infografías tenemos el tips para elaborar una nota de prensa, pero además de tenerlo en versión infografía, lo tenemos también en otra cosa que llamamos videocápsulas, que son vídeos muy cortitos en los cuales una persona que es experta en ese campo, en este caso, por ejemplo, en las notas de prensa, os va a dar esa información. Entonces, por ejemplo, hablando de estas notas de prensa, en este caso pues tenemos a una redactora jefe de Valencia Plaza que nos cuenta cómo hay que elaborar las notas de prensa. ¿Para qué? Para que cuando tú la envíes a un medio de comunicación tengas más posibilidades de que te las publiquen. Porque aunque a lo mejor a algunos nos parezca muy básico el cómo se tienen que mandar las notas de prensa, a lo mejor para un emprendedor no. Y nadie mejor que los propios medios de comunicación, que son los que las reciben todos los días, son los que saben los fallos que cometemos cuando las enviamos mal y el por qué no nos las publican. ¿Vale? Pues entonces esto lo podemos ver a través de infografía, como os digo, pues eso, a través de dibujos, de palabras clave, de mapas conceptuales muy sencillos o a través de videocápsulas o a través de otra serie de recursos que vamos a ir viendo a lo largo de la mañana. Por eso digo que si os encontráis
con que, por ejemplo, pues no sé, los OKRs los veis en muchos tipos de recursos, que entendáis qué es, porque como asumimos que todo el mundo no interpreta o no asume la información de la misma manera, pues hemos decidido dar la misma tipo de información, o sea, el mismo área de conocimiento, en diferentes formatos diferentes, ¿vale? Para que sea mucho más sencillo para todos el poder adquirir esta información. Si os fijáis arriba a la derecha, que no lo he dicho al principio, pero arriba a la derecha podéis ver en tono rosadita el tipo de recursos que, si lo hacéis clic, os va a llevar directamente a la página web de CIE Valencia, donde podéis encontrar este tipo de recursos, ¿vale? Lo digo para cuando recibáis la presentación, que sepáis que tenéis acceso directo desde todas las diapositivas. ¿Bueno? Luego, por ejemplo, los cuadernos de trabajo. ¿Qué son los cuadernos de trabajo? Bueno, pues son documentos que sirven para explicar una serie de conceptos, pero de forma mucho más directa a trabajar, ¿no? Es decir, cuéntame qué es el Lean Startup, es estupendo, a lo mejor lo puedo encontrar en manuales, pero ahora yo lo que quiero es trabajar, ¿no? Con esta herramienta. Vale, pues en estos cuadernos de trabajo te dan una breve descripción al principio de lo que es este cuaderno, este recurso, y después una serie de plantillas sobre los que poder directamente trabajar sobre estos recursos. Ahora, si queréis, cuando vayamos a la página web, iremos abriendo para que podáis ver, porque una cosa es que yo os lo cuente así por encima, la parte teórica, pero luego cuando lo veis directamente sobre el material es mucho más sencillo de entender. Sé que ahora es una parte un poco más aburrida, por así decirlo, porque es mucho teoría, pero ahora enseguida veréis que pasamos a la web y lo vemos mucho más fácil todo. Luego tenemos también los modelos de negocio. ¿Veis? Este es otro de los recursos que os he dicho que podemos ver en diferentes formas. Teníamos por un lado las guías, que tienen una información similar, y en esta parte lo tenemos ya más enfocado a eso, al modelo de negocio como tal. Y entonces hemos analizado a través del Canvas más de 30 modelos de negocio y entiendo que no tenéis ninguna duda sobre lo que es un Canvas. Entonces, conocéis perfectamente eso y lo que hemos hecho ha sido, pues eso, aplicarlo a diferentes modelos de negocio con la propuesta de valor, los diferentes canales para poder implementar nuestro negocio, cómo vamos a relacionarnos con el cliente, qué es lo que vamos a necesitar para emprender, cuáles van a ser nuestros socios clave, cómo está nuestro mercado, la estructura de coste, es decir, bueno, pues todo lo que habitualmente trabajáis sobre un Canvas. Luego, este es un recurso que ya os he adelantado antes, que son las videocápsulas. Como os he dicho, son breves vídeos explicados por expertos y se tratan, pues, esos diferentes recursos para emprender o diferentes metodologías. Aquí tenéis un listadito de los que hemos hecho hasta ahora. Como os digo, todos los años vamos actualizando este tipo de contenidos. Y bueno, pues los últimos han sido el de KPIs o el de posicionamiento en Google, el de las notas de prensa, innovación abierta, los contenidos para medios. La parte de medios de comunicación consideramos que es muy importante porque al final son un poco como los grandes desconocidos, ¿no? Todos queremos aparecer en medios de comunicación, pero a lo mejor no sabemos cómo tratar con ellos o cómo comunicarnos para que nuestro negocio, nuestro servicio les resulte atractivo y nos vayan a publicar, ¿no? Pues aquí os damos una serie de tips para conseguir tener una mejor relación con estos medios de comunicación. Y luego, una parte que no os he comentado, pero sí os he dicho al principio, es que nosotros desde el CEI hacemos un montón de actividades de formación. Damos muchos cursos y jornadas gratuitas y algunos de ellos cobrados. Todos los cursos, cuando los hacemos, si se realizan de forma virtual a través de webinars, las sesiones se graban, como por ejemplo la que tenemos hoy, que se está grabando, y todos esos vídeos los publicamos en nuestro canal de YouTube y además también en nuestras páginas de Emprenden Yours. Todos esos vídeos son accesibles para vosotros, es decir, si, no sé, queríais apuntaros a un curso o una sesión virtual y resulta que por motivos de agenda o de lo que sea no habéis podido asistir, que sepáis que estos vídeos se pueden consultar. Esto es muy interesante porque hay muchísima información. Como veis en la diapositiva, tenemos más de 3.500 vídeos de expertos hablando sobre diferentes temas. De la misma forma, igual que se publican los vídeos, siempre que hacemos cualquier tipo de formación, pedimos al ponente que nos pase la presentación que ha utilizado. Y esta presentación,
además de mandárselo a todos los asistentes del evento mismo, se cuelga también en Emprende en Junts y también se puede consultar. Todos estos recursos que estamos viendo son recursos que son gratuitos y la única condición o requisito que se pide para poder utilizarlos es estar registrado en la plataforma. Sabéis que el registro es súper rápido y ya os sirve tanto para descargar los materiales como para apuntaros a los diferentes eventos y actividades que vamos realizando. Y luego, esta es ya la última diapositiva, ya nos pasamos a la parte de web, es porque entiendo que Lourdes también os lo ha comentado algunas veces, es que tenemos la parte de los Big Sale, que son estos servicios de alto valor añadido, y que recogen una serie de materiales y a veces que se hacen eventos y se os da formación. Ahora mismo pues creo que no hay ninguno disponible, pero sí que todos aquellos materiales, herramientas y sobre todo son herramientas para que podáis trabajar, documentación, pues, modelo de Canvas, de benchmarking, o sea, tenéis un montón de herramientas disponibles en esta página web, en bigzay.emprendenjus.es. También igual, solo necesitáis registraros con vuestro usuario de Emprende en Junts, independientemente de en qué canal estéis registrados, podéis acceder y utilizar todas estas herramientas. Y ahora, si me permitís, voy a dejar de compartir y voy a compartiros nuestra plataforma. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda? Entiendo que no, de momento no me habéis parado, pero bueno, lo dicho, si tenéis cualquier consulta, estoy viendo ahora el chat, veo que no, todo claro, estupendo, bien. Vale, no te preocupes, Lorena, como os vamos a mandar la presentación, ahí lo tenéis todo. Ya hemos visto todos los tipos de recursos y ahora lo que vamos a hacer es verlo en la web, por lo tanto, lo tenéis también en la presentación, no te preocupes. Vale, entiendo que ahora ya sí que volvéis a ver mi pantalla y lo que estamos viendo ahora mismo es la página web del CEI. En este caso os estoy enseñando CEI Valencia, pero vais a ver que independientemente de la página web del CEI en el que estéis o de Emprende en Junts, vais a tener más o menos la misma información y desde luego la parte de recursos seguro la tenéis en todas. Os he dicho al principio que abajo del todo, si hacíamos scroll, aquí abajo podemos encontrar todos los canales que están dentro de Emprende en Junts, de tal forma que pinchando, por ejemplo, en Emprende en Junts o en CEI Castellón, por poneros otro ejemplo, podemos ir viendo las diferentes plataformas. A ver, esto es que justamente me pilla aquí. Ya está. ¿Veis? La página web de CEI Castellón, como veis, tienen todos la misma estructura. Va a cambiar un poco las diferentes pestañas, pero la estructura es la misma. Y como os digo, podéis acceder desde la parte de abajo de cualquiera de los canales. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya subimos arriba y esto es lo que veríamos cuando entramos en la página web, ya os digo, de cualquiera de los CEIs. Tenemos un menú principal con las diferentes pestañas y aquí arriba a la derecha, en este caso, veis que yo ya estoy logueada, pero tenéis la parte de iniciar sesión. Yo siempre os recomiendo que lo primero que hagáis, nada más acceder a la web, sea iniciar sesión, porque así ya a partir de ahora todo lo que vayáis a hacer, todo lo que tengáis que descargar, ya estáis logueados y no necesitáis entrar en el recurso y luego volver a loguearos, que parece que no, pero acelera bastante el proceso. Como veis en este menú, por ejemplo, tenemos la parte de actualidad, que son todas aquellas noticias, contenidos que consideramos que son interesantes, tanto para vosotros como para los emprendedores. La parte de convocatorias, que creo que es muy importante que sepáis ubicar. Como veis, tenéis en este caso en la página de Valencia, las primeras que os van a aparecer son las de Valencia. Si entráis en la página web de Castellón, pues las primeras que os van a aparecer, por supuesto, serán las de Castellón. Pero si seguís haciendo scroll hacia abajo, vais a poder ver, pues eso, como de menos a más, ¿no? Empezamos por Valencia, pasamos Comunidad Valenciana, pasamos a las nacionales y en una última instancia la parte más internacional. Como os digo, esto se actualiza de forma continua. En cuanto nos enteramos de que hay una convocatoria abierta, las vamos publicando en los diferentes canales. Luego la parte de agenda, que es la que hemos visto, que son todas las actividades, tanto nuestras como aquellas que van publicando las diferentes entidades que participan en este ecosistema y a su vez también todas las empresas que realicen cualquier tipo de evento.
Y vamos ya a la parte de recursos. Si hacéis clic en la parte de recursos, como os digo, esta pestañita la tenéis en todas las páginas web que pertenezcan a Emprendengels y vais a poder visualizar los distintos, perdón, los distintos tipos de recursos que hemos visto anteriormente. El único que no os he contado hasta ahora ha sido este, que es el plan de empresa online. Este plan de empresa online es muy útil para todos los que estén empezando a desarrollar el plan de empresa, que sabéis que es algo imprescindible si queremos ir a pedir cualquier tipo de ayuda o si queremos ir al banco a que nos den dinero, nos lo van a pedir. Y muchas veces no sabemos por dónde empezar. Pues a través de este plan de empresa online, lo que hacemos es entrar en una plataforma en la que nos va a ir diciendo paso por paso todo lo que tenemos que ir creando para elaborar ese plan de empresa. Sí que comentaros que así como os he dicho que para utilizar todos estos recursos, que son gratuitos todos, lo único que necesitáis es tener vuestro usuario, que es el que ponéis aquí. Para el plan de empresa online tendréis que loguearos también, es decir, tendréis que crearos un usuario para esta herramienta. Para el resto no, para el resto con vuestro usuario de Emprendengels ya os va a hacer falta, pero la parte del plan de empresa online va como por una aplicación diferente y necesitaréis también loguearos en ella si queréis empezar a utilizarla, ¿de acuerdo? Entonces, como os he dicho, estos son los diferentes tipos de recursos que hemos ido viendo y lo que quiero hacer es entrar en cada uno de ellos para que vosotros podáis ver lo que hemos visto en teoría, ¿de acuerdo? Y así si vais teniendo alguna duda, ahora que lo veis, que podáis decirme, pues oye, ¿y esto cómo se hace o cómo se descarga? Mira, por ejemplo, vamos a entrar en el del perfil emprendedor, ¿vale? Lo abrimos, como veis, como ya estoy logueada, en el momento ya me dice datos de participación, este es con mi usuario. Son una serie de preguntas que nosotros vamos a ir marcando, es muy sencillo. Cuando lleguemos al final, lo que haremos será manifestar que somos conscientes y que aceptamos las condiciones y confirmamos en el envío. En el momento en el que confirmemos en el envío, automáticamente la plataforma como que nos sube aquí arriba y aquí a la derecha ya nos va a aparecer nuestros resultados de este test. Bueno, de este test y de cualquiera que hagáis. Aparecen automáticamente, os saldrá un mensaje y os dirá, aquí están vuestros resultados. De todas formas, que sepáis porque hay muchas veces que esto de que aparezca aquí a la gente le pilla como un poco de sorpresa y luego no lo sabe encontrar. Y dice, no me lo han enviado por correo, no lo encuentro. Bueno, pues que sepáis que en vuestro usuario, si lo abrís, aquí en mi cuenta, siempre os van a salir los formularios que hayáis rellenado. Y si tenemos el test, lo podemos consultar, ¿vale? Y aquí veis que aparece el informe de resultado. Esto es lo que os sale en el momento en el que confirmáis el envío. Pero bueno, eso, que sepáis que si algún emprendedor os dice, oye, es que no encuentro, yo he rellenado el test y nadie me dice nada, no me lo han enviado. Bueno, que sepáis que lo pueden encontrar también en su usuario. Esto es interesante que lo sepáis. Pero como os digo eso, aparecerá aquí en cuanto le demos a enviar. Y lo mismo que con el test de autodiagnósticos, con el resto de test que podéis encontrar aquí. ¿De acuerdo? Vale. Luego el plan de empresa online es lo que os hemos comentado, que es a través de su propia aplicación y su propio usuario. Luego esta es la parte de memo fichas, que os he dicho que es uno de los contenidos pues, más consultados. Si entramos aquí, ¿veis? Las podemos ver desglosadas por las diferentes áreas y en cada una de ellas podemos ir viendo, pues aquí los tipos de formas jurídicas. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada una? ¿Cuál es la responsabilidad de los socios? Capital. Es decir, toda la información la podéis ir viendo aquí. Y si vamos haciendo clic, ¿veis? Nos las va mostrando y os va llevando a enlaces a otra en función de lo que queramos ir consultando. Volvemos atrás. Luego, hemos dicho que tenemos las guías, que es el contenido más desarrollado, y las fichas. Entonces vamos a abrir las dos. Voy a cerrar dos pestañas para que no os volváis locos. Y las fichas. Vale. Siempre en todos los recursos vais a tener como una noticia en la que os dan todo el listadito de todos los recursos que podéis encontrar. Y además en estos os aparece cuándo se actualizaron, para que vosotros también podáis tener una idea más real de pues, si es súper actual o es un contenido que tiene un poquito más de tiempo y que tendremos que consultar un poquito más. Vamos a buscar, por ejemplo, alguna que esté más
Vamos a irnos, por ejemplo, esta. En esta, lo único que tendremos que hacer aquí es descargarnos el fichero. Como veis, no me pide nada porque ya estaba logueada. Y aquí tenéis en este índice cada una de las áreas que se van a analizar. Pues eso, la descripción de la actividad, el contexto, el análisis de mercado, las diferentes áreas de la empresa, luego tema de ayudas, de normas, de los regímenes fiscales y luego una serie de anexos y de notas. También os vais a encontrar un montón de links que os van a redirigir a páginas donde encontrar más información sobre, en concreto, por ejemplo, en este caso, la consultoría de prevención de riesgos laborales. Como veis, ha sido súper sencillo, lo único que hay que hacer es clic y como estoy logueada, ya no nos pide ninguna cosa más. Este documento habéis visto que tiene 94 páginas y, sin embargo, si nos vamos a las fichas, por ejemplo, estas, que es de gestión de patrimonio cultural, lo que vemos aquí son 2 páginas. Pues tenemos una información muy similar. Pues, ¿en qué contexto está? Sobre todo, importante, en la Comunidad Valenciana, para saber ya no solo si es un negocio que puede funcionar a nivel general, sino aquí en nuestra zona, independientemente de si vamos a vender en nuestra zona o si luego pues, queremos ser más globales a través de redes o de web. El DAFO, aquí el análisis de la demanda de los clientes, el análisis competitivo, como os digo, en la Comunidad Valenciana, qué servicios puedo ofrecer y cuáles son las características básicas. Bueno, pues cuánto puedo facturar, cuánto tengo que invertir en inmovilizado, etc. Las recomendaciones y aquí en la parte de abajo, por supuesto, los enlaces, como os digo, de interés. Siempre os vamos a redirigir a páginas que tengan información sobre estos temas. Como os digo, las fichas más grandes, las guías más grandes, perdón, las fichas en 1 o 2 caras. Los manuales son los que hemos dicho que son de los diferentes temas que necesitamos controlar o al menos tener un conocimiento un poco por encima para poder emprender. En este caso, por ejemplo, pues podemos consultar el último manual, que es sobre OKRs, y veis, es el mismo sistema. Hago clic, me lo descargo automáticamente, tenemos siempre un índice, el por qué usarlo, qué son, cómo los puedo utilizar, cómo los implemento con éxito, las diferentes herramientas y algunos ejemplos de buenas prácticas. ¿Veis? Son documentos que visualmente son bastante fáciles de consumir y que en muy poquito tiempo podemos tener pues, mucha más información sobre estos temas. Además, pues eso, como sabéis, siempre elaborados por gente experta en estos campos. Luego, la parte de ponencias es, por ejemplo, la sesión que estamos dando hoy, que nosotros la vamos a enviar, pues llegará por correo, pero también la vamos a subir a la web y bueno, pues las podéis encontrar. Tenéis ponencias de todo tipo, porque hacemos pues eso, actividades de diferentes ámbitos, en el ámbito de financiación, en el ámbito web, en redes sociales, recursos humanos, financiación, ¿vale? Las podéis encontrar todas aquí. Aquí os aparecen todas a lo bruto, pero si hacéis clic en ver más, en la rueda podéis filtrar, ¿de acuerdo? Podéis pedir, por ejemplo, pues si nos interesa el tema de financiación, pues pondremos financiación en el buscador y nos aparecerán todas aquellas relacionadas con el término o la palabra que hayamos puesto nosotros. Después, lo que os he comentado de los cuadernos de trabajo, que son herramientas que hemos dicho que estas son las que más quería que vierais, porque van a ser con las que vamos a poder trabajar. Es un recurso que es bastante nuevo, llevamos muy poquito tiempo haciéndolo, entonces de momento solo tenemos 5. Pero para que podáis ver el ejemplo de uno de ellos, pues vamos a abrir este de métricas y análisis para la escalabilidad de las empresas. Como veis, si hacemos así un vistazo rápido, pues es como un documento muy visual que va muy al grano con muchos conceptos clave y después de toda esta explicación
lo que nos da es la tabla para que nosotros, con la información que tenemos de cómo se elabora esto, lo podamos rellenar ya con el dato, con la información de cada una de nuestras empresas. Entonces, al igual que este de métricas, pues tenemos lo mismo para el escalado con Lean Startup, con diseño estratégico de redes para clientes, con claves para innovar en valor y con metodología Scrum, que como sabéis está muy de moda también últimamente. Luego tenemos la parte de infografías, que es lo que hemos visto que es como un documento mucho más visual. Por ejemplo, la que os comentaba, ¿no? Reflexiones antes de enviar un contenido a los medios de comunicación. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, pues lo primero, pensar antes de comunicar. Empezar por el por qué, ¿no? Porque voy a mandarla, qué es lo que quiero decir, los mensajes clave, ¿no? Lo que se llaman, por ejemplo, las 6 W del periodismo, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo y por qué? Preguntarnos cuál es nuestra misión, cómo quiero captar clientes, la ronda de financiación. Vale, pues todo esto es lo que tengo que explicarle a los medios. Ahora, ¿qué es lo que me tengo que preguntar y qué es importante? Vale, pues todas estas. Como veis, es una página con mensajes muy claros, muy directos, que entra muy bien por la vista y que al final nos dan una información, pues eso, muy, muy accesible para todos. Y ya nos quedan el modelo de negocio y las videocápsulas. Como os he linkado antes mucho las infografías con las videocápsulas, vamos a ver las videocápsulas primero. Y, a ver, no sé si alguien está escribiendo en el chat. Vale, veo que nos estamos pasando aquí los links, muy bien. Vale, las videocápsulas, como os he dicho, por ejemplo, los de medios de comunicación. Bueno, pues este es el que os he comentado, que es una periodista de Valencia Plaza, en la cual, pues eso, nos dice qué cosas tenemos que tener en cuenta de una forma, pues eso, en un vídeo muy cortito, lo mismo, hacemos clic y, como veis, son 4 minutitos de vídeo. En 4 minutos nos da un montón de claves que son súper interesantes y que debemos tener en cuenta a la hora de mandar, pues eso, nuestros contenidos a los medios si queremos que tengan un poquito más de impacto. Y luego ya el último contenido que nos queda por ver son estos de modelos de negocio. Y pues eso, vamos a entrar por ejemplo en la última, que es de informática y reparación. Lo mismo, como veis, siempre tenemos una parte más teórica, en la cual pues explicamos todo el contenido que vamos a ver después en nuestro Canvas y aquí el Canvas desarrollado. Esto viene súper bien porque es un trabajo que ya han hecho los demás, que si además coincide con el modelo de negocio que nosotros queremos llevar a cabo, pues te da de forma muy rápida y muy sencilla las claves para que luego, evidentemente, cada emprendedor pueda investigar más en profundidad su modelo de negocio. Pero bueno, están muy elaborados y es un contenido que también es muy reciente, por lo tanto, toda la información es muy actual. Yo creo que es un contenido que vais a poder utilizar bastante. Y con este contenido ya terminamos todos los que son los recursos que tenemos para emprender. Si os parece, voy a dejar de compartir pantalla, que pueda ver vuestras caras o vuestros iconos. Y ahora ya sí que me gustaría saber un poco qué os ha parecido, si tenéis dudas, si tenéis alguna petición, si hay algo que no quede claro. Este es vuestro momento, que para eso hemos dejado 10 minutitos al final de la sesión para que preguntéis. ¿Tenemos alguna duda? Estupendo, dice por aquí todo muy claro. ¿Hay algún tipo de contenido que echéis en falta? Algo que digáis, pues mira, yo trabajo mucho con los emprendedores esto y esto no lo he encontrado en los tipos de recurso que nos has explicado. Vale, Andrea, pues no te preocupes. De todas formas, como os hemos comentado, lo he dicho ya 3 o 4 veces, eso que la sesión se está grabando, os vamos a enviar la presentación ahora en cuanto terminemos, os llega un correo con la presentación y bueno, como habéis visto es muy sencillo, al final lo único que tenéis que estar es logueados y entrar en cualquiera de las páginas web del CEI que os pille más
cerca, en este caso entiendo que es CI Valencia, que es la nuestra, y pinchar en la plantilla de recursos. Intentamos siempre que sea muy rápido, muy accesible y muy sencillo. Al final, los recursos son los que son, no es nada nuevo que os contemos cómo se hace un model Canvas, pero sí que es verdad que, pues, si hay ya un Canvas elaborado de alguno de los negocios que quieren iniciar, los emprendedores y emprendedoras que se acercan a trabajar con vosotros, pues tenéis uno ya hecho como punto de partida, que luego simplemente es completar, y es verdad que entendemos que facilita mucho la tarea, tanto vosotros que trabajáis directamente con el emprendedor, como al emprendedor que entra directamente a consultar. Sabemos que la parte de eso de las fichas es súper útil, nos dicen que sí que se utiliza mucho. La parte que os he dicho de los modelos de negocio es un recurso que es relativamente bastante actual, llevamos un par de años con ellos y también están descargándoselo mucho. Y la parte de memofichas, digamos que esos son como nuestros 3 pilares. El resto al final es información complementaria, que está claro que creemos que es muy útil, por eso los elaboramos, pero vamos, que no es nada que no conozcáis vosotros. Sí que es verdad que no sé si conocíais hasta qué punto habíamos creado nuevas herramientas, y si no las conocíais, espero que ahora que ya las conocéis y que las podáis ir implementando. Y como os he dicho, lo que valoramos un montón es que nos deis feedback, que nos digáis si necesitáis cosas nuevas o si utilizáis mucho una herramienta o si en alguna herramienta que utilizáis habitualmente echáis algo en falta, que al final lo que queremos es mejorar, ¿no? Es lo que os decimos siempre cuando os enviamos el cuestionario de valoración, ¿no? Vuestros comentarios nos ayudan a mejorar, al final eso es lo más importante. Pues yo hasta aquí, si no tenéis ninguna duda, creo que podemos terminar la sesión. Lourdes, si estás por ahí. Nada, eso, muchas gracias a todos por haber participado, por haber estado aquí esta hora. Sé que es muy teórica, que no es demasiado divertida de explicar, pero bueno, que espero que os haya resultado sobre todo interesante y que hayáis encontrado contenidos que podáis utilizar en vuestro día a día, que os faciliten el trabajo. Bien, pues Laura, lo dejamos aquí. Como bien has dicho, mandaremos la presentación, mandaremos también la grabación, ¿vale? Y cualquier duda, pues por aquí estamos. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Laura. Hasta luego. Gracias, hasta luego.